Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, donde quiera que nos estén escuchando. Este es tu programa podcast Voz que clama en el desierto y esta es nuestra quinta transmisión que estamos teniendo para todos ustedes a través de este podcast en Spotify, en Anchor y ahora también en Apple Podcast. Estamos también participando en esta plataforma. Les agradecemos a todos nuestros amigos que nos hacen el honor de escucharnos y estamos muy contentos, muy alegres porque este podcast quiero que ustedes sepan y que conozcan la trascendencia hasta dónde hemos llegado. Hasta ahorita las estadísticas nos indican que hemos llegado a 19 naciones, 19 países en todo el mundo, alrededor del mundo, que se ha expandido, transmitido y ha tenido esos alcances tan impresionantes y sorprendentes para mí y para nosotros que estamos escuchando este podcast. Gracias, les damos gracias primeramente porque ha llegado a México como país principal donde nos encontramos nosotros, Estados Unidos, Chile, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Bolivia, y es muy sorprendente, pero ha llegado a Francia, ha llegado a El Salvador, a Ecuador, Paraguay, Honduras, Perú. Italia también nos sorprende que esté llegando a Italia, pero está llegando hasta allá, hasta Italia, hasta todos nuestros amigos de habla hispana que están en Italia. Muchas gracias, un precioso saludo y un enorme abrazo para todos ustedes de su podcast Voz que clama en el desierto. Ha llegado a España, Puerto Rico, Canadá, y algo que también es sumamente sorprendente y maravilloso para nosotros es que está llegando también hasta Filipinas. Gracias a todos los que nos escuchan en tu podcast Voz que clama en el desierto. Esta es la quinta emisión, la quinta semana en que estamos transmitiendo este podcast desde aquí, desde la bella ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, en México, para todos ustedes. Y también el día de hoy es muy gratificante para nosotros y se los comparto a ustedes. Nos llegó un correo de una página que se dedica a analizar estadísticas y verificar quién es el que va en un ranking de los mejores podcasts, los más escuchados. Y a nosotros nos gratifica mucho, nos alienta y nos motiva que esta página Spot Status nos haya mandado un correo en el que nos indican, nos sorprenden, nos dan la información en el que estamos colocados en el lugar número 91 entre los podcasts más escuchados. Yo sé que tal vez el número 91 es un lugar alto, lejano, pero si tú lo analizas y te pones a pensar que cuántos podcasts habrá en todo el mundo, en Apple, en Spotify, en Anchor o en de diferentes plataformas, el 91 es un lugar muy bueno entre miles de podcasts que se desarrollan en nuestros espacios y plataformas alrededor del internet y de las redes sociales. Pero gracias porque esto lo estamos logrando juntos, lo están logrando ustedes que nos hacen el honor de escucharnos, y también es Dios, el Dios vivo y verdadero, todopoderoso, que Él es el que abre puertas, Él es el que da gracia y Él es el que nos permite el día de hoy estar aquí con vida. Y si tú estás escuchando este podcast, quédate, solo dura 30 minutos que pasan rapidísimo. Hemos estado hablando primero sobre el ataque armados entre Rusia y Ucrania. Después, ¿qué es lo que puede suceder? Si es verdad, el segundo podcast, que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, ya se habló de ese tema también. Ya se habló qué es lo que podemos esperar. Ya se habló qué le viene y qué va a suceder con Rusia en el podcast de la semana pasada. ¿Qué va a esperar Rusia? ¿Qué le va a suceder a Rusia? Pero el día de hoy queremos tratar un tema también dentro de la misma línea y consecutivo de estos acontecimientos que ya llevamos 29 días de ataques armados, en donde el ataque, la guerra y la invasión de Rusia en contra de Ucrania no cesa, no disminuye, no baja, no llegan a acuerdos, no se hacen esos tratados y tampoco cesa el fuego. Pero ¿qué viene ahora? Esta es la parte importante que queremos tratar
en este podcast qué es lo que viene, qué es lo que viene para nuestro mundo, qué es lo que viene para nuestra nación. Ya vimos lo que le va a pasar a Rusia en el podcast de la semana pasada. Y entonces, amigo, yo quiero compartirte a ti que me estás escuchando, que tú oigas anticipadamente en este podcast, voz que clama en el desierto, qué es lo que viene, qué es lo que puedes esperar y qué es lo que puedes tú ver, analizar y darte cuenta de que está pasando y recordar que alguien ya te lo dijo y que en este podcast lo escuchaste, pero que yo te lo estoy diciendo y compartiendo no porque viene de mí, sino porque viene de un libro impresionante, poderoso y que siempre nos está anticipando con muchos años los eventos que se van a desarrollar en nuestra humanidad. Este libro es la Biblia, es la palabra de Dios. Y lo que queremos decirte es que qué es lo que viene, qué podemos ver, qué sigue. Algo que sigue y que vamos a darnos cuenta, y quiero que tu amigo lo escuches, y cuando lo veas en las noticias, cuando lo veas en las redes sociales, cuando lo veas en el internet y lo escuches en la radio, recuerdes que en el podcast Voz que clama en el desierto, te lo dijimos, pero con una razón, para que tú creas, te conviertas a Jesucristo, te arrepientas de tus pecados y tomes la última oportunidad y el último tren y el último vagón para poder escapar y que seas perdonados de todos tus pecados. Dice la Biblia en el Salmo número 83, verso número 5, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianzas. Están hablando sobre Israel, que se están confabulando de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Amigo, yo sé que a veces es muy difícil comprender estas partes bíblicas que nos hablan de sucesos del pasado, pero en esta situación el Salmo 83 nos está hablando hace muchos años, hace 1500 años que se escribió el libro de los Salmos, 1500 años. El salmista David nos está hablando en el Salmo 83 de sucesos del pasado que aún no han ocurrido en nuestro presente. Nos está diciendo que van a hacer alianza, se van a confabular para atacar Israel. Eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue de la alianza que se va a llevar a cabo entre varias naciones para atacar la nación de Israel. Y nos especifica claramente quiénes son esas naciones. Por eso, amigos, si tú lo estás escuchando hoy, escucha, oye, analiza, y cuando lo veas, lo oigas en la televisión, en la radio, en el Facebook, en las redes sociales, en Twitter, y se cuente por ahí que hay naciones que se están confabulando y que ya hicieron alianza para atacar a Israel, cree en esta palabra y en este libro, que es el único que nos dice la verdad con miles de años antes. 1500 años antes el salmista David escribió esta parte del libro de Salmo 83. Y esas naciones nos los especifican: las tiendas de Edom, los ismaelitas y Moab, los agarenos, Gebel, Amón y Amalek. Es todo el territorio que hoy conocemos como Jordania. Una de las naciones que se va a confabular y que va a hacer alianza con pactos internacionales, con tratados y firmados internacionales, es Jordania,
la nación de Jordania. Número 1. Número 2, los filisteos. Está hablando de la región de Egipto. Jordania y Egipto van a realizar y van a hacer un pacto y van a firmar un tratado internacional para confabularse en contra de Israel. Número 3, los habitantes de Tiro. Los habitantes de Tiro es el territorio que hoy conocemos como el Líbano. Llevamos 3, Jordania, Egipto y Líbano. Y también nos dice, el asirio se ha juntado con ellos. Asiria es una región que se refiere a lo que hoy conocemos como Siria e Irán. Asiria era una nación que estaba unida, que son descendientes de los medos y de los persas, una nación que está dividida por el río Éufrates del lado izquierdo y derecho. De ahí viene su nombre, medo-persa, que en medio, los medos y los persas está dividido por ese río. Entonces, Asiria, el día de hoy lo conocemos como 2 naciones, se dividió, una es Siria y la otra es Irán. Son 5 naciones del Medio Oriente, 5 naciones del Medio Oriente que se van a confabular, que se van a unir y que van a hacer alianzas y tratados internacionales para atacar Israel. Eso es lo que sigue. Ya vimos entonces qué le va a pasar a Rusia, y lo que sigue ahora es que se hagan alianzas, 5 naciones del Medio Oriente, que los está especificando bien claro la Biblia, para hacer alianzas y tratados internacionales, atacar Israel es el objetivo. Pero nos dice el asirio, esta palabra el asirio, aparte de que son 2 naciones que se dividieron y hoy las conocemos como Irán y como Siria, el asirio también es una persona, es un individuo, un ser humano, que la Biblia nos está hablando hace 1500 años en el Salmo 83, que esta persona, este ser humano, se iba a confabular, se iba a unir, iba a hacer alianzas con estas naciones que describe el Salmo 83, que vimos que son Jordania, Egipto, Líbano, Irán y Siria, para hacer un tratado internacional, un convenio, una confabulación y una alianza política internacional para atacar Israel. Pero queremos saber nosotros quién es el asirio, qué nos dice la Biblia de quién es el asirio. Y la Biblia nos da en diferentes partes del Antiguo Testamento y nos habla clara y libremente, diciéndonos y describiéndonos quién es el asirio. El libro de Miqueas capítulo 5, verso número 5 nos dice: y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Libro de Miqueas capítulo 5, verso número 5 nos está hablando que una persona, ese mismo individuo, ser humano, va a venir a nuestra ciudad y va a hollar nuestros palacios. Cuando dice nuestra ciudad, el profeta está hablando de su ciudad, y el profeta Miqueas es un hebreo. Entonces nos está hablando que el asirio va a venir a la nación de Israel, va a profanar su tierra, va a atacarla y va a hollar sus palacios. Y el libro de Isaías capítulo número 10, versículo número 12 también nos describe algo más acerca de quién es este personaje, que la Biblia lo describe como el asirio. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Isaías 14, verso número 25. Y quebrantaré al asirio en mi tierra, o sea Israel, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de los hombros. Amigos que me estás escuchando, este hombre, este ser humano que la Biblia lo describe como el asirio en el Antiguo Testamento,
todos nosotros lo conocemos con otro nombre y otro personaje y otra idea que nos han implantado en la mente acerca de este ser humano. Y este ser humano, la Biblia lo habla hace 2000 años. Hace 2000 años en el que nos está diciendo el Apocalipsis. ¿Quién es este ser humano? Apocalipsis 13, verso número 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un león, y sus pies como de oso, y su boca de león, y semejante a un leopardo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue mortal, sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses y medio. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el que entiende, cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre, y su número es 666. Yo sé que hasta aquí ya ustedes pueden imaginarse y darse cuenta qué es lo que viene. Amigos que me escuchan, lo que sigue es que un ser humano, que la Biblia en el Antiguo Testamento lo describe como el asirio, y en el Nuevo Testamento como la bestia, pero también lo describe como el anticristo. Ese anticristo que a través del falso profeta va a hacer que todos los grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, sean marcados en la mano derecha o en la frente con un número que es el 666. Lo que sigue ahora es que se levante una confederación política de 10 naciones que se junten, que se confabulen, que hagan un tratado internacional, que lo firmen, que se unan y que juntas, dirigidas por el anticristo, ese hombre que va a surgir como un ser político inteligente, que va a tener grandes ideas, que va a traer la paz, que va a traer seguridad, que va a tener la solución a los problemas económicos que está viviendo la tierra el día de hoy, que va a traer la solución magnífica, impresionante, para darle solución a la pandemia y a los problemas sanitarios de salud y de la crisis que se ha desatado como consecuencia del COVID-19, que hasta el día de hoy nos está aquejando en nuestras naciones. Ese ser humano, ese es el que va a surgir y ese es lo que viene. Y por eso, amigo que me escuchas en este podcast, Voz que clama en el desierto, queremos anticiparte para que tú, cuando veas que surge, cuando veas que se habla de un G10, de 10 naciones, 5 del Medio Oriente, que ya vimos quiénes son, y 5 naciones de Europa, que son las naciones que formaron parte del antiguo Imperio Romano. Estas son Italia, Grecia y Turquía, que estas naciones se van a confabular, 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, junto con el anticristo, ese hombre que va a surgir como líder político internacional, inteligente, que va a traer soluciones, que va a hablar grandes cosas, que va a traer la forma de arreglar los problemas y la crisis económica que está viviendo nuestras naciones y todo nuestro planeta. Ese hombre, ese ser humano es lo que viene, es lo que va a pasar y lo que va a surgir, que ese ser humano va a unirse junto con 10 naciones para traer la paz, seguridad,
y solución a los problemas de nuestro mundo, de nuestras naciones y de todo nuestro globo terráqueo. Por eso en este podcast, Voz que clama en el desierto, queremos anticiparte para que cuando tú lo veas, cuando tú te des cuenta de que está sucediendo y está pasando, vuelvas y creas y te des cuenta que lo que dice la Biblia es la verdad y es una verdad anticipada. Y este hombre inicuo y este hombre, el anticristo, va a firmar su pacto. Dice la Biblia en Daniel capítulo 9, verso número 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Va a firmar un pacto por 7 años, un pacto de paz, un pacto de seguridad, un pacto de tranquilidad entre Israel y los árabes. Este es el hombre que va a lograr que ese pacto de paz, que va a traer la paz y la unidad entre los árabes y los judíos, entre Israel y los palestinos. Este va a traer esa paz entre los musulmanes y los hebreos. Es el único que la va a poder lograr. Muchos la han intentado. Obama intentó firmar el pacto. El yerno de Donald Trump también firmó el pacto, pero no se ha logrado una paz estable y duradera. El anticristo, que a través de las 10 naciones se va a levantar, es el único hombre, ser humano, que hasta el día de hoy, y todavía no sucede, pero la Biblia nos los anticipa, que va a firmar un pacto entre los árabes y los judíos, y ese pacto lo van a respetar todos. No va a haber quien lo quebrante. Va a ser un pacto de paz durante 7 años, va a ser ese pacto. El único que lo va a quebrantar y el único que lo va a violar va a ser él mismo. El anticristo, a los 3 años y medio, a las 42 semanas, va a violar, va a romper y va a quebrantar el pacto que hizo con los judíos para que los engañe. Y entonces la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, nos está hablando cómo el anticristo va a violar ese pacto y da una anticipación. Y dice la Biblia: cuando oigas de paz y seguridad, corre, escapa, huye a los montes, porque ese día tan terrible ha llegado, en el que se va a desatar la gran tribulación, en el que el anticristo va a entrar al templo de Jerusalén, que ahorita todavía no está. Eso también es lo que viene, el templo de Jerusalén, el tercer templo de Salomón, se va a reconstruir en Jerusalén y se va a levantar para que los israelitas vuelvan a tener sus sacrificios y sus rituales religiosos en esa nación. Eso es lo que viene también, amigo, cuando tú veas que ya se firmó el pacto y el tratado y Jerusalén ya reconstruyó o está reconstruyendo el templo, que ahorita es imposible que suceda, porque en ese exacto lugar donde se puede construir el templo de Jerusalén, el tercer templo de Jerusalén, ahorita está erigido encima de él la cúpula de la roca. Y es imposible que se pueda lograr, porque si intentan hacer algo contra la cúpula de la roca, los árabes, los musulmanes no lo van a dejar. Es por eso que el anticristo firma ese tratado, para que se pueda construir ese templo de Jerusalén y el tercer templo de Salomón. Eso también es lo que viene. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, no escapará. Amigo que me escuchas, yo sé que estos son temas verdaderamente difíciles, complicados. Tal vez a veces puedes decir son irreales, confusos, poco creíbles. Pero la Biblia nos anticipa 2000 años, 1500 años, 3500 años, 2600 años antes las cosas que van a suceder.
y yo te las estoy hablando a través de este libro, en este podcast Voz que clama en el desierto, que cuando tú veas que se levantan 10 naciones para formar una confederación política y hacen pacto y hacen tratados internacionales, cuando se vea que se está construyendo el tercer templo de Jerusalén, cuando se surja un hombre que trae paz, que trae seguridad, que trae solución a los problemas económicos, de crisis, de hambre, de hambrunas, de enfermedades, y trae la solución a la pandemia, ese ser humano, ese hombre, es el anticristo. Y te lo anticipamos para que tú estés preparado, y si ahorita dices, tengo que ver para creerlo, cuando lo veas, entonces creas, te arrepientas de tus pecados, le pidas perdón a Dios con todo tu corazón y tengas la última oportunidad de que Dios te perdone a ti y te dé la oportunidad de perdonarte, de salvarte y entrar en el reino de Dios. Arrepiéntete hoy. Amigo que me estás escuchando, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios ahora para que Él tenga misericordia de ti y te dé la última oportunidad de escapar. Porque el día que sucedan estas cosas y tú los veas, puede ser que ya sea demasiado tarde. No sabemos el día que vamos a partir de esta tierra. No sabemos el día que la muerte nos va a alcanzar. Pero si tú, amigo, quieres pedirle perdón a Dios, arrepentirte y tener la última oportunidad de escapar, tú que me estás escuchando, dile a Dios estas palabras y dile: Dios mío, reconozco que he pecado, reconozco que soy un pecador, te pido perdón por mis pecados, te pido que tu Hijo Jesucristo entre a mi vida y entre a mi corazón, me limpie y me lave con su sangre, me salve, me llene del Espíritu Santo y me dé la última oportunidad que existe en la humanidad para que pueda yo escapar y librarme de las cosas que vienen para nuestra nación, para nuestro mundo, para nuestra tierra. Lléname, oh Dios, con tu Espíritu Santo, bautízame, afírmame y manténme para que ese día que tú vengas por tu iglesia, nos vayamos todos juntos contigo. Te doy gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque estoy seguro que me has perdonado y me has librado de la ira venidera. Te damos gracias, amigo, por haber escuchado este podcast, por haber hecho esta oración. Y te pedimos que busques una iglesia cristiana evangélica que predique la palabra de Dios al 100%, que te diga que Jesucristo salva, que Jesucristo sana y que te traiga la llenura del Espíritu Santo a ti y a tu familia, para que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, nosotros tenemos la última oportunidad de escapar y de librarnos, que es a través del rapto de la iglesia, en donde toda la iglesia cristiana, todos los cristianos verdaderos, todos los cristianos que no están a medias, que no son mediocres, que son llenos del Espíritu Santo, que están ardiendo en fuego y que están en la parte caliente, espiritualmente hablando, que no están tibios y que mucho menos están fríos, esos cristianos son los que se van a ir arrebatados en el rapto que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso número 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gracias, este fue tu podcast, Voz que clama en el desierto. Nos vemos en la próxima emisión y muchas gracias a ustedes. Buenos días, buenas tardes o noches en donde quiera que te encuentres o nos estés escuchando. Nos vemos. Hasta luego.